Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre y como todas las mañanas en punto de las 9 de la mañana, todos los lunes. Les saluda Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de economía de finanzas de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Lo transmitimos en vivo en esta ocasión, en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta, también a través de Radio Universidad, a través del 89.5 en frecuencia modulada y bueno, por supuesto a través de todos los medios universitarios y redes sociales. Les agradecemos el favor de su atención en esta mañana ya del 3 de junio, un día después de las elecciones federales de nuestro país, y ya tenemos muchísimas novedades para usted, para comentar, para analizar y para estar pendientes sobre cómo se están moviendo los mercados, cómo se están moviendo esos indicadores macroeconómicos después de los resultados en los cuales la doctora Claudia Sheinbaum quedó electa presidenta de nuestro país, por lo menos virtualmente, a través de los resultados del programa preliminar de resultados electorales y por supuesto el conteo rápido. Se dieron estas, a la madrugada, pues prácticamente después de pasadita la medianoche del día de ayer, y ya entrando el 3 de junio se dio esta noticia y los mercados inmediatamente comenzaron a reaccionar, así que hay mucho que comentar en esta mañana. Estará a través de medios de telepresencia comentando conmigo, también con su siempre tan puntual análisis, con su punto de vista, el economista y doctor en ciencias jurídicas, Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente, quien ya nos está en este momento enlazando. Mi estimado doctor Bruno, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio, a TV UAC y a quien nos sintoniza el día de hoy, Pastrana. Pues qué gusto saludarte, mi estimado doctor Bruno. Bueno, hay mucho que comentar, es importante que lo vayamos platicando, así que bueno, vámonos a nuestra cortinilla de precios, vámonos a nuestra cortinilla de cotizaciones para saber cómo amanecen los datos macroeconómicos en esta mañana. Mire, el tipo de cambio empieza a moverse pues desfavorablemente para el peso mexicano después pues del anuncio ya no únicamente de que sería la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sino que tendría aparentemente, por los datos que se han recibido, mayoría calificada, esto es 2/3 partes, Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada para este próximo periodo de 3 años por lo menos, y en los mercados, pues bueno, entendiendo que existe un poco de incertidumbre, esa sería tal vez la palabra, sobre qué es lo que podría pasar con las probables reformas que se empiecen a suscitar. Hay cambios constitucionales importantes que se pueden hacer con pues esa mayoría calificada, pues entonces empieza a reaccionar el tipo de cambio peso dólar, a la compra 16 pesos, a la venta 17.31, pero el dólar interbancario yo le puedo anunciar en el último dato a alrededor de 17 pesos con 53, 17 pesos con 53 centavos, ya a partir de los datos recientes del día de ayer. En el tipo de cambio peso euro interbancario también, 19 pesos con 5 centavos, a la compra 17 pesos con 50 centavos y a la venta 19 pesos con 24 centavos. En ambos indicadores hay una depreciación. En el caso del tipo de cambio peso dólar, alrededor de 3% se ha depreciado nuestra moneda con respecto a el dólar americano, y esto no tiene que ver con un fortalecimiento de la moneda norteamericana. Esto es enteramente una situación generada quizás por un poco de incertidumbre. En muchos casos, muchas inversiones en pesos son meramente especulativas, y al, digamos, no tener tanto una certeza sobre los contrapesos que en un momento determinado se pudieran tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, está ocurriendo esta en estos momentos ligera depreciación. Hay todavía pues mucho que decir, podría seguirse depreciando
depreciando un poco más. Todo dependerá mucho de incluso las declaraciones que vengan esta semana, de lo que en un momento determinado también asuma como política económica en el fin de su sexenio el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vamos a esperar. Por lo pronto, estos son los datos de tipo de cambio peso dólar y peso euro. Vamos a ver cómo amanece el petróleo internacional en estos momentos, también a la baja. La semana pasada realmente siguió perdiendo en el valor. El precio del petróleo internacional. West Texas Intermediate se cotiza alrededor de $77 con 21 centavos el barril. La mezcla Brent, $79 con 46 centavos el barril. Sí, hay alguna pérdida durante la semana pasada de ambos barriles internacionales. También la mezcla mexicana ha perdido un poco de su cotización. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, hay todavía incertidumbres sobre la demanda, sobre cómo se suscitaría la demanda en el futuro al cierre de este año. Toda vez que, todavía hay datos inflacionarios importantes en el mundo. En Estados Unidos no es la excepción, se publicaron la semana pasada, y esto nos hace pensar que todavía existe un poco de reserva con respecto a lo que sería la demanda en los próximos meses y en el cierre del año. Por lo mismo, el petróleo internacional baja ligeramente de precio. ¿Y qué pasa con las gasolinas? Bueno, en el caso de las gasolinas o de los combustibles nacionales, puedo anunciarle que no existirá por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ningún estímulo fiscal, por lo menos para esta semana. Así lo anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No existirá este estímulo. ¿Por qué? Pues porque el petróleo se ha seguido depreciando. El promedio de la gasolina de menor octanaje para este lunes 3 de junio es de $22 con 24 centavos. La gasolina de mayor octanaje, la gasolina también denominada premium, a $24 con 10 centavos en promedio a nivel nacional, y el diésel a $23 con 92 centavos. Ya le he platicado más o menos de puros impuestos, del IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Usted paga, en el caso de la gasolina regular, la gasolina magna, poco más de 6 pesos, en la gasolina premium 5 pesos y en el diésel otra vez 6 pesos más o menos, es lo que usted pagaría completito. Cuando se da el estímulo, se hace una especie de descuento en este impuesto especial que en esta semana, no se aplica por efecto del descenso en los precios internacionales del petróleo. Y así amanecen las cosas en esta mañana tan interesante macroeconómicamente hablando para nuestro país. Por supuesto, hay opiniones de diversa índole. Lo cierto es que lo político está impactando directamente lo económico, y en este momento, en este punto, me gustaría mucho conocer tu opinión, mi estimado doctor Bruno de la Garza. ¿Qué opinión te merece estos indicadores? ¿Cómo ves el tipo de cambio peso dólar en esta mañana de 3 de junio? Claro que sí. Vemos una ligera apreciación durante la finalización de este proceso electoral. De hecho, este es un proceso cíclico. Regularmente, cuando tenemos elecciones, lo que vemos es que algunos días antes de las elecciones el tipo de cambio tiende a subir, y dependiendo de los resultados, podríamos ver una corrección a la baja, o si es que esto genera incertidumbre en el mercado, una depreciación de la moneda local, lo que haría que subiría el tipo de cambio, lo que no necesariamente se traduciría en un cambio de tendencia. Es decir, podríamos estar viendo nuevamente niveles más bajos de tipo de cambio en nuestro país. Sobre todo porque recordemos que el nivel de 19 pesos por dólar donde empezamos el 2023, no lo hemos visto desde entonces. Este no sería un cambio significativo, y esperaríamos poder ver en el corto plazo una recuperación de la tendencia con tipos de cambio más favorables durante este año, mientras no se haga algún anuncio en materia de política económica significativo por parte de la nueva administración.
pues falta ver o falta esperar ver cuál será la política a seguir por la nueva administración entrante. Hablando precisamente de este cambio de gobierno, donde se esperaría tener alguna continuidad dentro de la política económica, pues se presentan algunos retos bastante significativos en materia de política económica. El principal y más relevante me parecería que sería pues poder procurar el mantener el Estado de Derecho en nuestro país. Recordemos que el asunto de seguridad, bueno, pues finalmente se traduce en estabilidad y desarrollo socioeconómico, estabilidad económica, desarrollo socioeconómico, dado que establece las condiciones necesarias para poder realizar actividades económicas. Entonces, este sería el principal punto que deberíamos de tal vez conocer próximamente si es que se va a llevar a cabo alguna política en concreto en materia de seguridad a nivel nacional o si es que se le dará continuidad a la estrategia que se ha llevado durante la administración que actualmente va cerrando. Ya hablando tal vez en materia económica, algo más concreto, pues podríamos dirigirnos directamente a lo que es el equilibrio en las finanzas públicas. Ahí tenemos otro reto bastante significativo. Recordemos que tenemos un déficit primario actualmente pues de una cuantía pues bastante elevada. Y además se espera tener un crecimiento moderado para este 2024 y el próximo 2025. Si habláramos del déficit presupuestario de este 2024 en términos nominales, pues podríamos estimarlo entre un 4.9 y 5% del PIB, lo que es una cantidad pues bastante significativa y representaría un incremento respecto al 3.3% de 2023. Es decir, está incrementándose el déficit para este 2024 por el incremento en el gasto que estamos viviendo actualmente. Además de que tendríamos un balance primario que anticipa un déficit de 1.2% respecto al PIB. ¿Qué quiere decir? Que estamos gastando más de lo que está ingresando, lo que pues tendrá que corregirse en algún momento, probablemente en los próximos años, y tendremos que restringir este incremento en el gasto público o incrementar la recaudación, que probablemente sean las dos. Hablando de la deuda pública, aquí mismo ya hemos mencionado cómo se incrementó este año, ya incluyendo el costo de la deuda, hasta un monto de 1.99 billones de pesos. Entonces, esto restringe el margen de maniobra a través del gasto público. Se prevé que se mantenga en niveles sostenibles. En 2023 hablábamos de un nivel del 46.8% del PIB. Respecto al PIB, para este 2024 se espera que cerremos el año entre un 48.8%, 49%, es decir, ya cercanos al 50% hablando de deuda pública respecto al PIB. Lo que deberíamos de cuidar en materia de política económica sería que no incremente este porcentaje, que no vaya siendo una tendencia a la alza, porque el incrementar la deuda de largo plazo lo que genera es tener un menor margen de maniobra a través de la aplicación del gasto público y de la política pública en el mediano y en el largo plazo. Nos llevaría a un tercer punto bastante importante dentro de la planeación económica a nivel nacional, que es la planeación fiscal. Se necesita tener mayores ingresos, ya hablamos de este incremento en la deuda que hemos registrado durante los últimos años, este incremento en el gasto, concretamente en el gasto público que deberá subsanarse de alguna forma. Tenemos algunas circunstancias que son desfavorables para la economía mexicana. Podríamos mencionar concretamente el caso de la paraestatal de Pemex, el tener un gasto tan significativo que no está siendo redituable, que al día de hoy habiendo comprado refinerías en el norte del país, habiendo construido una en el sur del país, bueno, actualmente seguimos en números de rojos, es decir, en pérdidas y en disminución de la producción, lo cual genera pues un costo económico y social bastante elevado para las finanzas públicas. Y sobre la planeación fiscal,
que no se han además generado nuevos impuestos o una reconfiguración de los que ya tenemos existentes para poder incrementar esta recaudación y de esta forma atender toda la parte social que se ha venido impulsando durante los últimos años. Durante estos 6 años que terminan, bueno, se han utilizado diferentes fuentes de recurso económico que tenía disponible la administración pública. Hablemos tal vez de algunos fideicomisos, hablemos de algunos fondos como el Fondo Nacional del Petróleo, no solamente hablemos del Fonden, hablemos de la extinción de algunos organismos públicos o la absorción de sus funciones por secretarías para poder utilizar estos recursos, pero en el punto en el que nos encontramos, tal vez una reconfiguración del sistema económico ya no tendría un margen tan amplio como lo tenía al comenzar la administración que va terminando, por lo cual, pues, sería momento tal vez ahora sí de observar alguna reforma fiscal. Sobre todo porque año con año, recordemos que lo que se presenta es un incremento en el gasto público derivado de, bueno, pues somos más personas, necesitamos más recursos, necesitamos aplicar un mayor gasto a través de los diferentes organismos públicos que hay a nivel nacional, atender más bienes y servicios de naturaleza pública, por lo cual se utilizan más recursos. De hecho, si observamos desde perspectiva los últimos años cómo se ha venido desarrollando este gasto, lo que podemos observar es que inclusive el año más crítico de la pandemia, que fue en 2020, tuvimos un incremento pequeñamente marginal en la recaudación respecto al año anterior, es decir, año tras año se ha podido recaudar más y de este año al siguiente no será la excepción, pero sí será un reto, considerando que el margen de maniobra es más reducido en función del déficit público y en función del nivel de la deuda que se ha venido incrementando en los últimos años. En este sentido, bueno, pues también deberemos de observar cómo se configura sí el paquete económico de 2025, pero el gabinete de la nueva presidenta que comienza el próximo año la siguiente gestión. Porque de esta decisión pues dependerá bastante cómo es que se desempeñen, cómo es que inicie la próxima administración pública. Recordemos que el tener tal vez a las personas más adecuadas o más preparadas en materia de competencia económica, en materia de energía, si es que van a Pemex o a la CFE, si es que van en materia de Hacienda, si es que van a la Secretaría, o en economía, si es que van a algún otro organismo de corte federal orientado a la planeación económica pública, pues de esta forma se podrían garantizar los mejores resultados para la próxima administración, doctor. Bueno, y es que recordemos que a diferencia de otros sexenios, este sexenio será un poquito más corto. Este sexenio termina el 1 de octubre. La intención es que el Ejecutivo Federal presente su proyecto presupuestario 2025, por lo menos ahí revisado, aunque ya hay, por supuesto, algunos precriterios, pero sí se entiende que habría un cambio, a diferencia de otros sexenios, cambios sexenales, donde el presupuesto, pues digamos, del gobierno entrante realmente era hecho por en el último año de ejecución del gobierno saliente. Ese es un cambio interesante, significativo, que va a ocurrir en este sexenio. 1 de octubre entraría virtualmente ya la ganadora, la doctora Claudia Sheinbaum, con una ventaja importante, por lo menos así parece ser en la Cámara de Diputados. No se ha confirmado, por lo menos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, pero pues sí se entiende un respaldo importante para cualquier reforma constitucional. Y bueno, ¿esto por qué es importante en materia económica? Pues porque efectivamente tendría todo que ver con reformas significativas en materia, por ejemplo, fiscal, que bien mencionabas, mi estimado doctor Bruno de la Garza, que por lo pronto en las entrevistas que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum, pues no ha dicho que esa sea su intención de una manera fuerte, pero parece, por los datos, como se ven, este endeudamiento importante que de alguna manera se ha venido dando
por lo menos, mire, le voy a anunciar el endeudamiento del sector público en emisión de valores abril de este año está en 11.7 billones de pesos. Billones de pesos, lo que son millones de millones para nosotros. Ese sería el endeudamiento en este momento por emisión de bonos, ¿no? Que se utiliza una herramienta muy comúnmente utilizada por el Banco de México para financiar pues muchos de los programas, por ejemplo, sociales, para hacerse pues de un flujo que le pudiera en un momento determinado apoyar en su ejecución. Pero le puedo decir por qué anuncio esta cifra, porque, por ejemplo, a 2018, abril de 2018, ese endeudamiento era de 8.1 billones de pesos y ha ido paulatinamente incrementando cada año sin ningún descenso. Digamos que un paso lento pero seguro, desde 8.1 en 2018 hasta un 11.7 en 2024. Ese endeudamiento es importante. Muchas personas, analistas, empiezan a preguntar cómo es que, pues bueno, se pudiera en un momento determinado amortizar esta deuda pública importante. Pues bueno, una de las respuestas es efectivamente a través de una reforma fiscal. Hay capital político para hacerlo. Algunos analistas políticos, algunos, no todos, sugieren, bueno, utilizar ese capital político para que, pues bueno, entran las reformas pues fiscales en un momento determinado, toda vez que hay una mayoría tan fuerte, pues bueno, se puede usar un poco ese capital, pero bueno, también es cierto que esto sería en detrimento del respaldo que en un momento determinado le ha mostrado la población a la virtual presidente. Pero pues bueno, tendríamos que esperar para saber qué es lo que se haría. La otra pues es evidentemente el gasto público, seguirlo haciendo. Ya lo anunciara el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum, el gasto será pues todavía el tema de la austeridad se mantendría, ¿no? Esto es importante porque pues bueno, una de las maneras de manejar el presupuesto pues siempre es a través del gasto. Entonces ya de entrada se empieza a anunciar austeridad, esa austeridad seguiría. El tema de la reforma, por lo menos reforma fiscal, no se vislumbra por el momento, pero pues bueno, el manejo económico pues bueno, tiene que pues hacerse de alguna manera, porque pues bueno, están ahí los endeudamientos importantes, está el tema de la petrolera estatal Pemex, que todavía sigue dejando de qué hablar, proyectos sociales importantes, pues el tema, por supuesto, todo lo que son los programas sociales a nivel nacional y, por supuesto, los proyectos emblemáticos, que aún puede dejar algo de ambigüedad en cuanto a sus resultados. Es importante que se entienda que en muchos de ellos todavía no se ha terminado, entonces ahí se entiende que se direccionaría el dinero de las arcas nacionales. Mi estimado doctor Bruno, ya casi nos tenemos que despedir. ¿Algún otro dato por ahí significativo que nos quieras agregar? Es muy interesante que hablas de la continuidad de la austeridad, cuando ya hemos comentado que año tras año pues se ha ejercido un mayor gasto. Entonces la austeridad será para algunos sectores, tal vez para otros no. Habría que precisarlo. Deberíamos también de seguir muy de cerca cuál de las 20 reformas o iniciativas de reforma que impulsó el presidente para este año, pues se les dará continuidad, porque muchas no tenían un fundamento legal, y sería todo. Gracias. Pues mi estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, y bueno, a quienes nos hicieron el favor también de acompañarnos a través de los diferentes medios universitarios, muchísimas gracias. Considérense informados. Seguiremos platicando indudablemente la próxima semana sobre el desenvolvimiento de estos indicadores económicos, toda vez que, pues bueno, ya tenemos datos políticos a nivel político en nuestro país de suma relevancia. Pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.